Bienvenidos nuevamente al canal de Technology Development and Research Group SADCB o TDRG SADCB. En este primer curso de programación orientada a objetos y a la primera entrega de lo que es la introducción a la programación orientada a objetos, atendiendo la presentación del paradigma de orientado a objetos. El paradigma de orientado a objetos es una técnica para evaluar el modelado de sistemas a través de un número de objetos relacionados que interactúan entre ellos mismos. Esto se asemeja mucho o en gran forma a la manera en que la gente interactúa con su medio, y es una forma de pensar y de concebir el mundo real hacia el mundo virtual de la computación. El primer concepto que hay que entender para desarrollar programación orientada a objetos es el de la abstracción, el cual es el proceso de ignorar los detalles para concentrarse en las características esenciales de los objetos. También es un proceso mental primario para abordar la complejidad de las cosas, que permite simplificar la interacción de los usuarios con los objetos que se abstraen. Existen dos tipos de abstracción, la abstracción funcional y la abstracción de datos. La abstracción funcional nos permite ignorar detalles acerca del procesamiento. Se hace uso de las abstracciones del lenguaje de alto nivel. Un lenguaje de alto nivel es aquel que utiliza palabras que son más fáciles de identificar o de familiarizarse con ellas, debido a que pertenecen al lenguaje que domina el ser humano, que en este caso, en su mayoría de la programación, es el lenguaje o el idioma inglés. La abstracción funcional también utiliza abstracciones definidas por el usuario, que pueden ser nombradas o reconocidas como procedimientos y subrutinas. En este pequeño ejemplo se muestran procedimientos o subrutinas. En este caso hay dos for que están anidados con un if. El primer for que se observa, que es este, es un proceso que tiene como subrutina otro for, pero a su vez ese for tiene una subrutina que es un if, y ese if tiene una subrutina que es hacer las siguientes operaciones. En este caso, como es una abstracción funcional, entonces el for, que era una subrutina, se vuelve en un proceso, y en este caso el if, que era una subrutina del for anterior, se vuelve también un proceso porque en su interior contiene tres subrutinas. A eso se refiere el último punto de la diapositiva 3. Que es procedimientos y rutinas o subrutinas. El código anterior aparenta ser complejo, y si se tuviera que poner cada vez que se requiere, entonces el propósito global del programa se perdería, ya que es infuncional estar repitiendo código a cada rato. En lugar de esto, se utilizan funciones de ordenamiento. Una de las funciones de ordenamiento o métodos de ordenamiento es un procedimiento conocido como el de la burbuja. El otro tipo de abstracción es la abstracción de datos. Esta trata con tipos de datos y permite ignorar los detalles de la representación interna de los datos, y a su vez involucra la abstracción funcional. Por ejemplo, cuando las operaciones entre tipos de datos son ejecutadas con números de punto flotante, la representación interna permanece oculta, porque a nosotros no nos interesa observar la representación que al interior del procesador se está haciendo. Lo que nos interesa es observar el resultado. Entonces se está abstrayendo o se está simplificando el procedimiento de la operación para realizar el cálculo de la operación que se está realizando entre dos tipos de datos del tipo flotante. Para identificar a los objetos se puede usar oraciones, o puede ser una cuenta en un banco,
o puede ser un número, o puede ser un auto, o puede ser una persona, entre muchas otras cosas. En realidad, los objetos son cosas, pueden ser reales o imaginarias, pueden ser simples o pueden ser complejas, como puede ser una vaca, puede ser el objeto empleado, el empleado de una compañía, puede ser el número complejo, un reloj despertador, una motocicleta o una cuenta bancaria, entre muchas otras cosas. Todos los objetos tienen atributos y operaciones. Los atributos son las características de los objetos, lo que los caracteriza, y las operaciones son lo que un objeto puede hacer. En el caso de una vaca, lo que lo caracteriza pueden ser sus colores, blanco y negro, pero ¿qué puede hacer? Dar leche. Un empleado se puede caracterizar por el simple hecho de ser un empleado, o por cómo se viste, o por cómo se comporta, pero lo que puede hacer es mejorar las ventas de una empresa, mejorar los procedimientos de una empresa, o sacar adelante un proyecto. Un número complejo se caracteriza por tener una parte real y una parte imaginaria, pero ¿qué puede hacer? Generar nuevos campos de funciones que a su vez generan nuevas operaciones matemáticas. Un reloj despertador se puede caracterizar por su color o su forma, pero lo que va a hacer es despertar a una persona a la hora que le fue programada. La motocicleta se caracteriza por ser un vehículo en dos ruedas, pero lo que puede hacer o su finalidad o su funcionalidad es transportar a una persona. Una cuenta bancaria se puede caracterizar por ser de crédito o ser de débito, pero lo que puede hacer, y lo cual es su funcionalidad, es guardar o conservar o preservar el dinero de una persona. Además de los atributos y de las operaciones de un objeto, este también tiene identidad. La identidad de un objeto es lo que lo diferencia y distingue de otros objetos similares. En conclusión, se puede resumir que todo objeto está compuesto de tres elementos: atributos, operaciones e identidad. En el siguiente ejemplo tenemos unas nubes, cuyos atributos de las nubes son su tamaño, su forma y el contenido de agua. Las operaciones de las nubes es hacer caer lluvia, nieve y generar truenos, pero no cuentan con una identidad, ya que no hay ningún otro objeto en la naturaleza que genere este tipo de operaciones. Este es un caso particular. Pero si ponemos personas, lo que le da identidad a las personas es su forma de ser. Por muchos atributos y operaciones similares que tengan las personas, lo que le da identidad a un ser humano es su forma de ser o su comportamiento. Los criterios para identificar a un objeto son la relevancia para el dominio del problema, la necesidad de su existencia independiente y que tenga atributos y operaciones. De forma más clara, se pueden mencionar las tres siguientes preguntas. ¿Un objeto existe dentro de las fronteras del enunciado del problema? ¿Un objeto es requerido para alcanzar completamente las responsabilidades del sistema? Y si los objetos son características de otros objetos. Para que un objeto tome forma de objeto, debe de conservar independencia, para que no se vuelva una característica de otro objeto. Esto significa que necesariamente debe de existir con independencia, como el caso de las nubes. Por ejemplo, si se considera una computadora que tiene Pentium 3 de procesador, en una perspectiva para un vendedor, el procesador es una característica o atributo de la computadora. Pero si usted fuera diseñador de componentes de computadoras en una fábrica, el procesador por sí mismo es un objeto independiente. Entonces depende de la perspectiva desde la cual se observa al objeto o a los objetos, pueden comportarse como atributos o como objetos.
Los atributos y sus operaciones. Un objeto debe tener atributos y operaciones forzosamente, porque si no, no sería un objeto. Podría ser un atributo o una operación. Si no los tiene, entonces es probable que un atributo u operación de otro objeto, y no un objeto. En la programación orientada a objetos, uno de los conceptos importantes, aparte del objeto y todo lo que se acaba de mencionar de él, es el encapsulamiento. El encapsulamiento separa los aspectos externos de un objeto de sus detalles internos de implementación. Los cambios internos necesarios no afectan a la interfaz externa. Por ejemplo, no se necesita saber cómo un teléfono conecta a dos partes para poder utilizarlo. Solo se necesita entender la interfaz, cuál es la composición de los botones, el auricular y la bocina. Todo lo demás, que son los procesos internos sobre cómo es hecha la conexión, los switches que cruzan estados y países, no necesitamos saberlos, porque como usuarios finales de un objeto que es el teléfono, no nos interesa saber cómo se realiza la conexión entre dos líneas telefónicas para poder utilizar el teléfono. Las partes que comprenden a un objeto encapsulado son su interfaz pública, que es lo externo, su implementación, que es lo interno, o también podemos llegar a llamarle interfaz privada, y la información interna, que es información necesaria para la implementación. Más adelante voy a mencionar cómo se interpreta la implementación. Para implementar un objeto encapsulado, los atributos y operaciones de ese objeto deben de ser sus miembros. Los miembros de un objeto pueden ser public o private. En sistemas orientados a objetos puros, todos los atributos son privados y pueden ser cambiados o accesados solo a través de operaciones públicas. Más adelante, en ejemplos ya con código, vamos a observar estas cuestiones del encapsulamiento y cómo implementarlo. Pero puedo adelantar que es lo que se conoce tradicionalmente como los métodos set y get. Los mensajes. Un mensaje es la forma en que los objetos se comunican e interactúan entre sí. Un mensaje es la invocación de una operación, un método de la interfaz pública de un objeto encapsulado. En los objetos encapsulados, los mensajes son entre los métodos públicos de los objetos, porque como recordarán, el encapsulamiento nos dice que todos los atributos de un objeto deben de ser privados. Entonces, la interacción entre las características de un objeto solamente se puede realizar a través de métodos públicos. Más adelante, con código, vamos a ver esto de una forma más sencilla. De igual forma, el acceso al estado de un objeto es mediante estos mensajes a métodos accesores y mutadores, como les mencionaba, métodos set y métodos get, o en clases en inglés, getters and setters. El estado de un objeto. Poner estados a un objeto quiere decir que en determinado momento del proceso de un programa, los objetos toman valores de los atributos de un objeto en un instante dado. Esto quiere decir que conforme va pasando el tiempo en el proceso de un programa, un objeto puede ir cambiando los valores de sus atributos, tal cual como sucede en la naturaleza. Como por ejemplo las nubes. Los valores de la cantidad de agua
que va conteniendo una nube, lo cual es un atributo. El agua que contiene es un atributo, va cambiando conforme va pasando el tiempo. Y conforme va pasando el tiempo, ese valor se va actualizando. La instancia de una clase, es decir, de un objeto, cambia o muta sus valores en el transcurso del tiempo de vida del objeto. Este estado del objeto solo es posible accesarlo o modificarlo con mensajes o invocaciones a las operaciones de la interfaz pública de los objetos, para no perder la propiedad del encapsulamiento. El encapsulamiento proporciona, en otras palabras, seguridad a las propiedades iniciales de un objeto. Los mensajes entre objetos, como podemos observar en esta diapositiva, por el lado izquierdo tenemos un vehículo y por el lado derecho tenemos los estados mentales de un sujeto que son modificados a través de su audición, de su vista y de su tacto. Debido a que el vehículo se encuentra en movimiento, entonces el sujeto en su mente empieza a obtener mensajes por parte del vehículo, como son la lectura de velocidad, las revoluciones por minuto, si están encendidas o no las luces, y también las fuerzas del volante. Esto a manera ilustrativa de ejemplificar los mensajes que se pueden generar entre distintos objetos. Al mismo tiempo, existe una interacción que es bilateral con el vehículo. Por el lado derecho observamos al sujeto y por el lado izquierdo observamos distintos objetos que se encuentran al interior del vehículo, como son la palanca, el volante, el acelerador y el freno. Y estos modifican atributos o propiedades del vehículo, como son su posición, velocidad, aceleración y las revoluciones por minuto del motor. Y esto lo logra a través del envío de mensajes, como son acelerar, girar, frenar, embragar, desembragar, cambiar de marcha o en este caso cambiar de velocidad. Es otra forma de ejemplificar cómo los mensajes entre objetos son públicos. Esto para conservar el encapsulamiento. En este caso se están encapsulando la posición, la velocidad, la aceleración y las revoluciones del motor. En el anterior, ¿qué estamos encapsulando? Los estados mentales de un sujeto. En resumen, hasta el momento, como usuario debería de ser capaz de definir los siguientes términos: objeto, atributos, operaciones, abstracción, ocultamiento de datos, encapsulado, mensajes y miembros. Y con esto concluimos la primera parte de la introducción al paradigma de programación orientada a objetos. Les recuerdo no se pierdan la segunda parte y por favor no olviden suscribir al canal de YouTube de TDRG y por supuesto dar like a este video si les fue de ayuda. Hasta la próxima entrega. Gracias.